Bienvenido, Manuel. Gracias por acompañarnos hoy en este rincón de la conversación de Hay Derecho. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Hoy hablamos del derecho a saber, del derecho de acceso a la información pública, y por eso nos acompaña Manuel Rico Prada. Él ha sido premio de periodismo por la libertad de prensa del Colegio de Xornalistas de Galicia, también por la Asociación de la Prensa de Madrid como periodista especializado. Yo quiero que hoy él comparta con nosotros por qué esos premios, y tiene que ver con una trayectoria por el derecho de acceso a la información pública. Pero primero de todo quiero que nos digas, Manuel, ¿quién es Manuel Rico? A ver, preguntarle a alguien quién es probablemente la pregunta más complicada que se le puede hacer, ¿no? Bueno, a ver, soy periodista, me licencié hace 32 años y desde hace 5 también ejerzo como abogado en temas de transparencia únicamente. Y bueno, nací en El Bierzo, mi madre es del Bierzo, mi padre es gallego, ejerzo de gallego, eran emigrantes, yo creo que eso también ha marcado mi vida. Los 10 primeros años estuve en Alemania y bueno, y luego pues como periodista y en mi más modesta y limitada trayectoria como abogado, pues siempre he intentado lo mismo, ¿no? Pues buscar la verdad, ayudar a que se sepan cosas, conecta mucho con el derecho a saber que tienen los ciudadanos, que ni como periodistas que representamos ese derecho a saber de los ciudadanos, y por eso hay que pelear y por ¿Te ha hecho falta hacerte abogado para poder ser un periodista de investigación que tuviera acceso a la verdad en lo que se refiere a las administraciones públicas? A ver, me ha ayudado, ¿eh? No es que me haya hecho falta como tal, porque si no obligaríamos a todos los periodistas a que también fuesen abogados, pero sin duda me ha ayudado, tanto en el tema de derecho a la transparencia, bueno, como en general. Muchas veces, a ver, los periodistas estudiamos derecho a la información porque, bueno, hay muchos temas en los que pues pueden estar implicados otros derechos con las informaciones que publicamos, ¿no? Desde luego al honor, por ejemplo. O sea que todos los periodistas debemos tener unos conocimientos básicos. Otra cosa es, bueno, pues por ejemplo en temas de transparencia es verdad que ni los periodistas ni probablemente los equipos jurídicos de los medios están acostumbrados a utilizar la ley de transparencia, ¿no? Para empezar, porque es una ley reciente, ¿no? Es del año 2013, y pues cuando te encuentras con el muro de la administración, que a veces te encuentras cómo saber actuar, ¿no? En ese sentido, obviamente, el derecho ser abogado me ha ayudado. Primero porque he actuado como abogado, pero simplemente los conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que para un periodista conocer cuáles son las herramientas siempre es necesario, imprescindible, y esta es una herramienta más para utilizar. Has citado la Ley de Transparencia de 2013. En esta ley se hace referencia a que los países con mayores niveles de transparencia, en estos son más fuertes las instituciones, y también se favorece el desarrollo económico y social, y que además se permite a que los ciudadanos puedan formarse una opinión, un juicio propio fundado. En tu experiencia práctica, yo quiero que nos cuentes cuál ha sido tu periplo para poder hacer efectivo precisamente los derechos de acceso a información que establece la ley de 2013. Tú has tenido un recorrido muy relevante pidiendo información en relación con lo sucedido en las residencias durante la pandemia, dirigiéndote a todos los gobiernos autonómicos. Cuéntanos cómo fue, qué pediste y qué es lo que ha pasado. A ver, como marco general, en Infolibre nosotros recurrimos de forma casi sistemática a transparencia cuando creemos que nos puede ser útil para conseguir información. Respecto al tema concreto de las residencias, efectivamente, nosotros empezamos a investigar muy pronto porque nos dábamos cuenta del impacto, ¿no? La brutalidad, el efecto que estaba teniendo el virus en las residencias. Entonces, en la primera semana de mayo de 2020, estábamos todavía en plena primera ola, ya en la parte final, pero en plena primera ola, yo envié efectivamente una solicitud vía transparencia para conocer los datos de fallecimientos desglosados por residencias, fallecimientos, contagios y otras informaciones a las 16 comunidades autónomas y los 3 gobiernos forales vascos que eran competentes, ¿no? A las 19 administraciones la misma pregunta idéntica, solicitando los mismos datos y enviados en las mismas fechas. O sea, entre la primera que envié y la última, yo creo que hubo 2 días de diferencia, siempre en la primera semana de mayo de 2020. ¿Qué me encontré ahí? ¿Qué respuestas hubo? Bueno, básicamente 3 tipos de respuestas. Hubo algunas administraciones que contestaron
inmediatamente a la solicitud, que reconocieron el derecho de acceso y aportaron la información. Hubo otras que no lo hicieron, pero nosotros cuando no nos reconocen el derecho de acceso, siempre vamos a la Comisión de Transparencia Estatal o a la autonómica respectiva, si existe, ¿no? Entonces, hay otro grupo de comunidades autónomas que, una vez que la Comisión de Transparencia resolvió a nuestro favor, nos dio acceso a los datos. Hay un tercer grupo realmente en el que hubo que acudir a otro procedimiento administrativo, que es el de la inactividad de la administración. Esto nos ocurrió, por ejemplo, en Vizcaya y en Guipúzcoa, en el que teníamos una resolución favorable de la Comisión de Transparencia, pero de hecho no cumplían con ella. Y el cuarto grupo es donde hubo que ir directamente a los tribunales. El tema de la inactividad de la administración, efectivamente, a veces, ¿con qué nos encontramos? Con que la administración dice que ha cumplido, que ha dado acceso a la información que solicitabas, pero no es cierto, o te encuentras con una resolución favorable de la Comisión de Transparencia y la administración no cumple con ella. Entonces, ¿puedes decir que administraciones han sido? En Hay Derecho sí. Somos valientes. No, por supuesto. Además, no tenemos problema en compartir los datos objetivos. Además, yo creo que es bueno porque, para afear a esas administraciones y por contra también las que lo hacen bien. A ver, yo tuve que recurrir al artículo, a ese artículo de la ley de inactividad de la administración, en la que exiges como ciudadano a que cumplan con una obligación que tienen. En Vizcaya y en Guipúzcoa para conseguir los datos, y efectivamente una vez que recurrí a esa vía me los facilitaron, y en Aragón un procedimiento que es el único que sigue abierto en este momento, porque tenían paralizado por completo el procedimiento, incumplían una resolución del Consejo de Transparencia Autonómico diciendo que pusiesen en marcha un trámite de audiencia y resolviesen, y tuve que recurrir a esta vía de inactividad de la administración, que básicamente, por intentar explicarlo en un minuto, es cuando un ciudadano tiene derecho a que una administración haga algo y actúe en un sentido determinado y no lo hace, pues existe esta vía, que básicamente hay que interponer una reclamación previa en la que le das 2 meses a la administración como la última oportunidad para cumplir, y si en esos 2 meses no cumple, ya puedes presentar el recurso contencioso administrativo. Vamos, no hubieras podido hacer esto sin ser abogado. No, esto sin duda ninguna. Y luego, sobre todo, que en estos casos me represento a mí mismo, porque soy abogado de mí mismo, entonces la relación abogado-cliente es maravillosa, casi nunca discutimos, pero pues obviamente esto quiere decir que sí que me ha servido. Para que la administración cumpla, muchas veces necesitamos para que cumpla incluso lo ordinario. Has dicho que sigue el procedimiento abierto y habías comentado al principio que presentaste las reclamaciones en la primera semana de mayo de 2020. Estamos hablando ya de que han pasado 2 años y medio. ¿En qué estado está y por qué ha sido tan largo el procedimiento? Que, si no te estoy entendiendo mal, estamos hablando, en el caso de Aragón, de un procedimiento que sigue en la vía administrativa. Eso es el único que sigue en la vía administrativa, porque en 3 casos, Asturias, Después Galicia... de 2 años y medio, incumplimiento de la ley de transparencia, que dice que para ser un país democrático, fortalecer las instituciones y favorecer el desarrollo social y económico, hay que asegurar altos grados de transparencia y en el ejercicio del derecho de acceso a la información, que además es un derecho de base constitucional. Sí, pues absolutamente, quiero decir que está en el artículo 105, creo que es, y bueno, yo creo firmemente que efectivamente las sociedades más transparentes son más fuertes, y eso se termina reflejando en todos los ámbitos, ¿no? Desde el económico al del derecho a conocer de los ciudadanos. A ver, básicamente en Aragón ocurrió lo siguiente: hubo una primera resolución en la que del gobierno aragonés, en el que decían que me daban acceso, pero realmente no lo hacían a los datos que yo había solicitado. Reclamé ante la Comisión de Transparencia Autonómica, en el caso de Aragón hay una autonómica. Tardó 1 año y medio en resolver, porque esa comisión no tiene medios, y eso es una responsabilidad absoluta del Gobierno de Aragón, que por ley tiene que dotar de medios. Está tardando 1 año y medio en resolver la Comisión de Transparencia, es la que más tarda en todo el Estado con diferencia, la de Aragón, pero insisto, por falta de medios y responsabilidad del Gobierno. Resolvieron en febrero del 2022 diciendo que el Gobierno aragonés había incumplido la obligación de dar trámite de audiencia a las empresas titulares de las residencias, y que por favor, con urgencia, y esto es un término literal, el con urgencia,
pusiese en marcha ese trámite, febrero de 2022, y el Gobierno de Aragón, ¿qué hizo? No hizo nada, lo metió en un cajón, la resolución, y dejó que siguiese pasando el tiempo. En agosto de este año, lo que hice fue recurrir a esa vía de la inactividad, presenté la reclamación previa, diciendo, si en 2 meses ustedes no ponen en marcha el trámite de audiencia y resuelven, iré a los tribunales. Y eso ha conseguido desbloquear el tema. En septiembre les han dado, finales de septiembre, trámite de audiencia a las residencias, y estamos esperando en octubre, finales de octubre de 2022, a que resuelva finalmente una solicitud de información el Gobierno aragonés presentada en mayo de 2020, 2 años y medio largos, con la esperanza de que resuelva a favor tanto derecho de acceso, y si no, desde luego iremos directamente al contencioso, porque creemos que es un tema de interés público, bueno, y así lo han recogido también otras sentencias, ¿no? Hablabas también de un tercer grupo en el que habéis tenido que acudir a la vía judicial, presentar recursos contenciosos administrativos. Creo que al menos ha habido ya sentencias, pronunciamientos relativos a 3 comunidades autónomas, y me gustaría que nos contaras un poco qué tipo de respuesta has obtenido cuando has acudido a los tribunales y qué es lo que han dejado claro. Sobre todo, además, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero tienes un par de sentencias antes, si yo no estoy equivocada. Sí, no, estás en lo correcto. A ver, las 3 sentencias son ante los TSJ respectivos, porque parten de esta solicitud de información siempre idéntica, por lo tanto estamos ante casos idénticos. Hay 2 favorables, la del TSJ de Galicia, que se falló en mayo de este año y que reconoce el derecho de acceso, y a los 2 meses la Xunta facilitó los datos, y la más reciente, que es, yo creo que además una sentencia realmente muy didáctica, bien explicada, está bien redactada, incluso como periodista, no solo como abogado. Creo que se puede felicitar al TSJ de Castilla y León por la sentencia, en el que también ordena que se den el derecho de acceso a la información, y la Junta de Castilla y León cumplió la sentencia. Tenía la posibilidad de ir al Supremo, pero ya dictó una orden facilitando los datos, y es más, los ha hecho públicos en una web, con lo cual el Gobierno de Castilla y León, que ha tenido una actitud absolutamente obstruccionista, que ha habido que ir a los tribunales, que defendió no dar los datos al principio para defender el interés comercial de las empresas, cosa que cuando estás hablando de información sobre personas fallecidas en residencias, yo creo que era especialmente, pues desafortunado, vamos a decirlo, ¿no? Pero una vez que la sentencia ha salido, ha hecho los datos públicos, no solo para mí como periodista que lo reclamaba, sino para que toda la ciudadanía pueda consultarlos. Y yo, por ejemplo, de eso me siento especialmente orgulloso, porque como periodista siempre quieres tener una exclusiva, está bien, pero en un tema como este yo creo que lo fundamental es que todo el mundo que quiera analizar esos datos desde el punto de vista de la ciencia también, o conocer qué ocurrió para mejorar, entonces bueno, pues eso está bien, y han actuado bien ahí. El derecho a saber como sociedad, no solamente el acceso a información de las personas directamente afectadas. Eso es. ¿Cómo ves a España, y también en particular a las administraciones públicas, en esa toma de conciencia de que de verdad el acceso a la información pública es un derecho individual y es un derecho colectivo? ¿Tenemos eso claro? ¿Existe ese nivel de conciencia? ¿Qué obstáculos crees que existen en la práctica para que las cosas... O sea, ¿qué barreras habría, digamos, que superar para que en la realidad acceder a la información no sea una carrera de obstáculos como la que tú estás describiendo? Porque realmente pensar que cualquier ciudadano puede hacer todo ese itinerario, pues quizá no es muy realista. Claro. Antes de responder a la pregunta, que me parece muy importante, hay una tercera sentencia del TSJ de Asturias que no me dio la razón, consideró que no era necesario acceder a la información que yo había solicitado. Lo dan con un argumento curioso, porque el Principado de Asturias nunca lo utilizó durante el procedimiento, que era que requería reelaboración de datos, pero bueno,
está recurrida ante el Supremo. O sea, que digamos que es por un argumento más técnico, teóricamente, y no porque se cuestione que no sea una información de interés general. Eso es, ni que sea información pública, pero es uno de los límites, como sabes, que establece la ley, la reelaboración de datos. Bueno, yo sinceramente creo que no es el caso, pero bueno, hay que respetar las decisiones de los tribunales siempre. Está presentado un recurso ante el Tribunal Supremo y está pendiente de que el Supremo decida si admite o no el recurso, ¿no? De hecho, acabo de aportar las otras dos sentencias, porque yo creo que es un supuesto de casación que muy claro, porque es exactamente el mismo caso y tendríamos sentencias contradictorias, por un lado las de Castilla y León y Galicia y por otra la de Asturias, ¿no? En cuanto al tema de cómo fortalecer, cómo conseguir que, bueno, pues que todos tengamos claro la importancia de la transparencia, bueno, a ver, yo creo que partimos de una ley reciente, por lo tanto, yo creo que lo que mejor ha funcionado de la ley es la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En mi opinión, es una jurisprudencia muy clara a la hora de explicar que los límites tienen que estar absolutamente justificados, que no cabe la arbitrariedad de las administraciones a la hora de negar el acceso, y es una jurisprudencia ya consolidada y hay muchas sentencias en esa línea, y yo creo que eso es lo mejor. La ley tiene muchos aspectos que están bien, pero yo creo que también tiene lagunas y que habría que mejorar. Por ejemplo, bueno, pues entre esas lagunas que hay que mejorar, por ejemplo, el tratamiento de la Fiscalía o de otros órganos, y qué ocurre, como hemos hablado antes, cuando una administración tiene una resolución que cumplir y no pasa nada. Bueno, ahí el Consejo de Transparencia no tiene competencia. Habría aspectos que en algún caso son más técnicos y en otros casos a quién afecta la ley, ¿no? Pero bueno, es una ley que está ahí, que yo creo que permite avances. Y luego la tercera pata, tenemos la jurisprudencia, tenemos la normativa y es la sociedad civil, ¿no? Entonces yo creo que ahí es fundamental el trabajo que hacen organizaciones como Hay Derecho, que España no es, por desgracia, un sitio donde la sociedad civil, donde las fundaciones estén, bueno, pues tan organizadas o tan desarrolladas como en otras sociedades. Yo creo que hay que avanzar ahí, todo lo que sea sociedad civil, ONGs, apoyarlas porque cumplen un papel fundamental. Y bueno, y luego los actores, los operadores que podemos estar más implicados, pues obviamente los periodistas, los abogados, tener conocimiento de ello. Muchas veces bueno, pues no se utiliza la ley por desconocimiento. Hay, por ejemplo, en Alemania existe una organización que se llama Frag den Staat, que, traducido, pregunta al Estado, que se dedica precisamente a eso, a ayudar a un ciudadano que no tenga, bueno, o el tiempo, el conocimiento para plantear una solicitud de transparencia. Ellos lo hacen, tienen un equipo jurídico detrás. Bueno, quiero decir que hay muchas iniciativas. Y yo siempre estoy en contra de las recetas mágicas, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar, no, la solución es esta. En general, los temas en nuestras sociedades son más complejos y por lo tanto requieren atacarlos desde diversos frentes. Para mí, la jurisprudencia del Supremo, con que se mantenga y profundice en los casos que le lleguen, está realmente perfecta porque defiende claramente la transparencia. La normativa hay que mejorarla, pero luego cada uno de nosotros en nuestra posición podemos hacer cosas, bueno, pues de forma individual y a través de ONGs, de fundaciones, de asociaciones. Ejerciendo, vamos, lo que es ejerciendo, sí, los derechos. Ejerciendo derechos, ¿no? Si nos escuchara el presidente del gobierno, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Existe hipocresía entre lo que se proclama en relación con la transparencia y cuestiones relacionadas con gobierno abierto y la realidad? ¿Y por qué existe tanto miedo? Bueno, yo creo que a veces es indudable, ¿no? Por ejemplo, un tema, está costando un mundo conocer, lo han planteado diversas personas, conocer las gratificaciones de los ministerios, ¿no? Las remuneraciones de los altos funcionarios, bueno, sobre todo de los nombrados de forma discrecional. Bueno, se componen del salario, pero hay una parte de gratificaciones y productividad. Bueno, los ministerios están haciendo lo imposible, yendo a los tribunales, para no dar esa información. Ese es un ejemplo de no entender que el dinero público, todos los ciudadanos tenemos derecho a saber a qué se destina, ¿no? Y esto es algo reciente, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente
hay que predicar la transparencia, pero sobre todo, como en todas las situaciones en la vida, lo que hay que hacer es cumplir. Y yo creo que las administraciones tienen que meter en su ADN, incluir el concepto de transparencia y saber que es un derecho de los ciudadanos. No es un periodista que está tocando las narices o un ciudadano que está tocando las narices y mira qué molestia, mira que tengo que dedicar funcionarios ahora a las respuestas. No, no, no. Estás cumpliendo con un derecho constitucional y por lo tanto como administración estás haciendo algo de lo que te tienes que sentir orgulloso, porque las administraciones deben cumplir con transparencia y luego sacar pecho de ello y que sea didáctico y bueno, pues que nos permita avanzar en esa línea, ¿no? Entonces, para mí, todas las proclamaciones, todos los programas electorales, todas las declaraciones de buenas intenciones están muy bien, pero siempre hay que contrastarlas con la realidad. En todos aquellos casos y en todas las administraciones donde ese contraste, la respuesta sea negativa o la foto que sale sea negativa, pues hay que cambiarlo y hay que mejorarlo. Hoy en el derecho hemos hablado del derecho de acceso a la información pública, que es el derecho a saber, que al final es piedra angular no solo del Estado de Derecho, sino de la democracia, para que individualmente podamos de manera libre forjarnos con fundamento nuestras opiniones y actuar según nuestro criterio. Muchas gracias por habernos acompañado, Manuel, para charlar de esto. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer.